vamos a Roma para conversar con el doctor Carlos Brito Vega. Forma parte de este grupo de peruanos en el exterior. Bienvenido a Ánfora 2022, Carlos. ¿Cómo estás? Un grande abrazo, muy fraterno, desde aquí, desde Roma, y sobre todo de nuestras comunidades, de los peruanos en el exterior, por darnos este espacio. De los monopolios y los oligopolios, que es el tema principal de la conversación. ¿Cuál es la apreciación desde Roma con respecto a estos temas que no permiten atender temas sociales tan importantes como combatir la pobreza y la extrema pobreza de nuestro país, Carlos? Bien, antes de todo felicitarte por esta cultura de lo que viene llamada el recambio generacional, y que esto no es de todos. Mis sinceras felicitaciones. Y muchos de los países que son potencias mundiales, no solo dentro del aspecto del campo económico, ni tampoco de lo que significa la multilateralidad en relación a países dentro de esta era de la globalización, hacen esta cultura, y muchos de los países europeos nos enseñan esto, y pienso que esto tiene que ser parte de una nueva cultura, en una nueva clase política, definitivamente. Entonces, como tú lo has dicho, el tema de hoy es de hablar, de hacer algunas reflexiones, posiblemente no entrar tanto en un campo muy metodológico, claro, que tantas veces en la universidad se nos hace hasta muy difícil entender, porque hay una serie incluso de categorías económicas, sociológicas, antropológicas, de la historia, incluso, que hay que poderlas entender y tenerlas también como base conceptuales, pero vayamos, como se dice, un poco al grano para que sea esto bastante didáctico más que todo, y que el público que lo vea ahora, que nos está siguiendo, y que sé que también esto será registrado y lo van a volver a escuchar, a ver, puedan entenderlo. Entonces, partiríamos por un concepto tan elemental de lo que significa que es un monopolio. Un monopolio es un derecho legal que viene concedido por un Estado, o a un individuo, o a un grupo de personas, o a una empresa, o a una llamada persona jurídica, para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio o servicios. Y este monopolio también, cuando viene en una concentración de varias empresas que forman un grande oligopolio, es decir, no es otra cosa más que la concentración del poder. Entonces, esto más o menos es lo que ha venido sucediendo en nuestro país desde hace más de 200 años. Por supuesto, con sus determinadas modificaciones, fluctuaciones, y que han hecho y han determinado lo que ahora somos. Es decir, teniendo grandes riquezas, grandes recursos naturales, incluso, como tú lo has señalado, profesionales de grande calibre, seguimos siendo todavía un país subdesarrollado. Y esto tiene que ver fundamentalmente porque no ha habido una visión de país que tenga una articulación, no solamente en un crecimiento económico, que ese crecimiento económico va dado fundamentalmente a lo que hace un momento hemos señalado, que son los monopolios y los oligopolios, sino que nosotros vamos por otra tendencia, es decir, en un desarrollo económico. Y el desarrollo económico tiene que ver con el desarrollo humano, tiene que ver con el desarrollo social, tiene que ver con el desarrollo de los derechos, el ejercicio de los derechos fundamentales del hombre, y donde el Estado tiene que garantizarlo. Y esto no significa hablar de un país ni socialista ni comunista, sino más bien en un país en la cual hay o existe una clase política que no está de espaldas a las problemáticas de su país, sino más bien busca un diálogo, busca contrarrestar sobre todo esas problemáticas y busca de resolverlas. Entonces, es por eso
de que nosotros podemos en una primera conclusión decir que las políticas económicas que han sido implementadas en nuestro país, hablemos después de la recuperación de la democracia, entre comillas, de los años 80, se han caracterizado en una marcada orientación a apoyar preferentemente a las grandes empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, con la intención de favorecer la inserción del país en la economía mercantil globalizada y donde simplemente somos un país extractor y no productor. Por lo tanto, junto a esto también han venido desarrolladas políticas sociales que han sido instrumentadas, pero a pesar de su carácter compensatorio y su declarada pretensión de focalización hacia los más pobres, no ha cumplido con ese propósito fundamental de lo que significa un desarrollo económico y social articulado para la sociedad peruana, y donde haya un objetivo de la política fundamentalmente que sea el ser humano, es decir, el ciudadano peruano. Por el contrario, todas estas mayorías y grandes sectores sociales de nuestra sociedad, pues hasta el momento siguen en la espera de poder resolver estas grandes desigualdades, inequidades existentes, y sobre todo es de que no existe una redistribución de los recursos y de la riqueza que generan esas fuerzas productivas, esas fuerzas de los trabajadores que todos los días nuestros hermanos peruanos trabajan y que incluso tienen un sueldo informal, un sueldo sin derechos, que tienen que ganarse, como se dice, el pan de cada día, y que muchos de ellos que tienen hasta un trabajo estable, entre comillas, sin derechos, y por otro lado, este trabajo que ellos realizan, muchos de ellos, en su gran mayoría, son sueldos miserables, que no les alcanzan ni para la sobrevivencia. Entonces, dentro de estas perspectivas, nosotros no podemos construir un país que vaya en este siglo XXI a lo que significa las perspectivas de desarrollo en este nuevo milenio. Entonces, estos, digamos, magros o pocos resultados ha sido siempre la falta de una coherencia entre lo que significa la política económica y los objetivos sociales, ya que por un lado la política económica ha subordinado sobre todo el desarrollo, entre comillas, de la economía, pero aquí también hay que distinguir cuáles han sido esos efectos que han concentrado la riqueza y el ingreso para ellos, simplemente, para estos grandes monopolios y oligopolios, y que definitivamente también por parte de la clase política hay una, digamos, una marcada defensa de privilegios de lo que significan estos oligopolios, estos monopolios, porque la clase política se convirtió en una especie de un operador político, y donde incluso aquí hay que señalarlo, que también se ha enraizado, se ha enquistado en los poderes del Estado con la complicidad de estos operadores políticos, incluyendo lo que tú al inicio dijiste también, porque parte de estos oligopolios y monopolios también son la prensa, el mass media, la televisión. Todo esto está en manos de grandes monopolios, que son los dueños del Perú. ¿Y por qué? Porque esto ha sido justamente creado, incluso aquí digo, y los amigos que están por esta actual constitución de este señor que está cumpliendo y debe de cumplir sus años de prisión, porque ha sido sentenciado incluso hasta por fueros internacionales, no solamente como un dictador, sino también el señor Fujimori ha hecho tanto daño al país. Y es aquí donde vemos que los monopolios crecieron en su periodo de gobierno, porque más de 220 empresas, incluyendo las empresas estratégicas del Estado, fueron vendidas a precio, como se dice, de huevo roto.
¿Y por qué? Porque ya justamente se venía todo este mecanismo, toda esta influencia de lo que implica la economía dentro de los monopolios para garantizarlos. E incluso hasta la misma Constitución fue sistemáticamente modificada, fue creada para avalar, y lo que ahora vemos, en que el Estado simplemente es un proveedor. El Estado no puede, incluso a través de esta Constitución, porque no le permite realizar también la excavación en lo que significan los hidrocarburos, en lo que significa la minería. Y eso lo estamos viendo ahora, el pueblo va despertando en nuestro país y va entendiendo cómo es que en otros países, como casos de Europa, llamemos a quienes se encuentran aquí en Italia, quienes están nuestros hermanos también en Alemania, en Suecia, en Bélgica, etcétera, en España, podríamos nominar otros países donde las empresas estratégicas se encuentran en manos del Estado, es decir, para el bien común, y donde ellos no solamente van a garantizar plusvalencia, sino que incluso van a garantizar que no exista lo que lo dice, lo señala esta Constitución del 93, una economía social de mercado, no, sino que la economía, los mercados, están controlados y rigen bajo normas establecidas por el Estado para la defensa incluso del consumidor. Entonces, esto no ocurre en nuestro país. Allí los grandes monopolios cierran, como se dice, el caño, entre comillas, y son ellos los que definen los precios, como se está viendo ahora actualmente en este periodo. Entonces, recién el poblador peruano entiende qué cosa es ahora un oligopolio. Y ahí llegaríamos a otra conclusión, que el monopolio, los oligopolios, es verdad, son grandes amigos pues del burócrata, pero un enemigo del demócrata y sobre todo del ciudadano de a pie. Esta sería otra de las conclusiones. Entonces, continuando con esto, es que en nuestro país también las grandes desigualdades, las grandes diferencias y esta economía que ha hecho y ha creado no solamente una desigualdad económica y social, sino que también los grandes niveles de pobreza, es decir, las llamadas brechas sociales o las desigualdades sociales, están creciendo, han aumentado en lugar de estas venir acortándose. ¿Y por qué? Porque justamente en un sistema neoliberal del capitalismo, que justamente busca solo su plusvalencia, no le interesa en lo que es la reinversión y no le interesa tampoco lo que significa un desarrollo industrial, de crear los llamados parques industriales para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país, mientras que en países europeos esto está en manos del Estado, por ejemplo, y por lo tanto crece la pobreza, crece el desempleo y empleos con sueldos de hambre, porque esto es en sus grandes mayorías, y que les alcanza simplemente para sobrevivir sin derechos sociales, sin derechos laborales, aumenta la deuda externa y hace que cada vez no solamente crezca también o genere violencia organizada, sino que produce también un deterioro de las condiciones de la vida de los sectores sociales más desfavorecidos de la población, y hace pues en estos 40 años y en estos años, ahí lo vemos a Lima, que haya crecido, haya aumentado, se haya generado la llamada migración interna del campo a la ciudad, y donde en estos años que han sido sobre todo de los gobiernos de Alan García y del señor Fujimori, donde más de 3.800.000 peruanos, por esa crisis económica, por esa inestabilidad política, por esa persecución política, incluso por haber sido contestatarios al sistema, hemos tenido que dejar nuestra patria. No porque hemos querido venir o trasladarnos. ¿Quién soñaba? ¿Quién soñaba, Brito, de venirse a establecer en Roma? Han sido las situaciones internas creadas por nuestro país. Y por lo tanto, todos estos gobiernos tienen una deuda externa.
tiene una deuda con los peruanos en el exterior. Y sobre esto también hay otra cosa que quisiera decirte, ¿no? En que dicen que escuchamos ahora hablar mucho de la segunda reforma agraria. Quisiéramos que también nos expliquen esto. Pero yo puedo decir más bien que se ha realizado o se está realizando ya. Y eso lo digo, y te puedo dar cifras así concretas. No me las he inventado yo, están en el Instituto de Estadística Nacional, etcétera. Sobre la concentración de la tierra por grupos económicos empresariales, que no son otra cosa más de los oligopolios y monopolios del llamado, entre comillas, mercado exportador agrícola, y que con dineros del Estado, Chao, Pirú, Mochi, Chicama, Chavimochic, Mojes, etcétera, de otras grandes inversiones del Estado, porque son dineros nuestros del Estado, en estas grandes irrigaciones, se están dando más de 450.000 hectáreas. El Perú las está dando, regalando también a precio de huevo roto. Tenemos al grupo Odebrecht con más de 11.530 hectáreas, al grupo Grándules con más de 13.000, al grupo Maple con más de 13.500 hectáreas, al grupo WON con más de 17.551.000 hectáreas, 21.800 hectáreas al grupo Viedo, al grupo Maple 24.100, al grupo Camposol 30.000 con 16 hectáreas, al grupo Comisa con 32.000, al grupo Romero con 62.588 hectáreas y al grupo Gloria con más de 76.597. Es decir, sumados estos son aproximadamente 350.000 hectáreas, que aquí podrían hacer un par de países en su dimensión geográfica de Europa. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermano? Seguimos regalando. Esto no es la segunda reforma agraria. Esto en los gobiernos, aparentemente que dicen que hay ingresos para el Estado, pero ¿cuál debería ser la política como existe? Europa nos enseña. Estas tierras quedan en manos del Estado. Campesinos que quieran cultivarlas, les da el Estado a un precio, como se dice, de arriendo, para que se pueda garantizar, y sobre todo pone las condiciones en el mercado que los precios no sean altos, sino contenidos dentro de lo que significan sus costos productivos, y donde las tierras van a ser siempre del Estado. Mas no se crean este tipo de monopolios, porque después serán ellos los que van a definir los precios del mercado. Es decir, van a hacer y deshacer con sus monopolios, porque son ellos los que tienen el poder de la economía, el poder de la producción. Entonces, esto son los monopolios y los oligopolios, lo que habíamos hace un momento. Que tenemos en nuestro país. Importante las reflexiones y el diagnóstico. Yo agregaría algo más para el comentario, Carlos, que este tema de los monopolios y los oligopolios, monopolios y oligopolios, también son la fuente de corrupción, la corrupción que tenemos en nuestro país, y eso con estas cifras estamos reafirmando lo señalado. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que los peruanos en el exterior proponen con respecto a este tema, que en realidad es el origen de la pobreza y de la extrema pobreza en nuestro país? Uno, como tú sabrás, y saben, porque ya de alguna forma ustedes nos dan esta visibilidad a los peruanos en el exterior, y se estará realizando los días 17, 18 y 19 de junio aquí en Roma. Se estará realizando, y donde estarán invitados también los congresistas, otras autoridades, incluyendo al ministro de Relaciones Exteriores. Estarán también autoridades, ministros, también del legislativo del Perú se están invitando. También estarán de Europa, del Parlamento Europeo. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros estamos planteando? Una de las cosas que estamos planteando es decir, si tú no tienes de alguna forma un poder económico, definitivamente políticas sociales no las vas a poder emprender y a desarrollar. Es decir, hay que ser honestos y sobre todo no populistas en estas cosas. Entonces, los peruanos en el exterior, cada año al Perú remesamos más de 3.500 millones de dólares.
solo por los envíos de las remesas. Cada año, nuestro gobierno peruano, por las llamadas transacciones o servicios consulares, recauda más de 600 millones de dólares. Hasta allí van más de 4.100. Cada año, los peruanos que regresamos al país, que somos aproximadamente 500.000 peruanos que en el arco del año vamos y venimos a nuestra patria, incluyendo todo esto, son aproximadamente 6.500 millones de dólares que movemos en los circuitos financieros hacia el país. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa estamos esperando en no crear un estamento, un banco de fomento de los migrantes, pero que no solamente va a servir para los migrantes, sino que cada uno de nosotros pertenece a diversas regiones del país y por lo tanto que sirva esto para el fomento, para el desarrollo de este banco, también de nuestras regiones, porque nosotros aportamos, no solamente va a Lima, van a nuestros familiares que se encuentran en las diferentes regiones del país. Y por lo tanto, el Perú, por el consumo solamente de este envío de remesas, que son más de 3.500 millones, el impuesto general a las ventas por el consumo son más de 700 millones de dólares que el Perú entra en las arcas del Estado. Y por lo tanto hay la necesidad de realizar lo que se llama fomentar la agricultura local y regional. Y para esto también nosotros decimos, ¿y qué cosa espera el Estado? Ahora, en esta llamada reforma agraria, de esas tierras, también de conceder a los familiares o incluso aquí los peruanos que quieran regresar, quieran retornar, y a los peruanos que se encuentran en nuestro país, a darles posibilidades. Yo no les digo que les regale, pero crear también con estos recursos que tenemos, que son nuestros del Estado, ir utilizándolos, ¿para qué? Te pongo un ejemplo como tantas veces lo he manifestado. Mira, ahora, con esto lo del COVID, está prácticamente a 14, a 15 euros, incluso ha subido ya un kilo de yuquitos. Solamente en Europa somos más de 750.000 familias. ¿Te imaginas tú que a nuestros productores andinos, porque es un producto andino lo yuquito y que a nosotros nos gusta, porque es parte de nuestra cultura gastronómica, te imaginas que 750.000 familias solamente por 2 kilos al mes, y eso lo podemos pagar tranquilamente, y les llegue por lo menos 2 euros, porque aquí todos los intermediarios son los que hacen elevar estos precios, sí, y que te llegue a 4 o 5 euros, pongamos, a cada familia, cada peruano te va a dar, sí, y vamos a difundir no solamente el consumo, sino incluso el producto a nivel europeo. ¿Con quiénes? Con nuestros productores directos, pues. Y que entren ahí los gobiernos regionales a través de las asociaciones de los mismos agricultores internamente. Es decir, tenemos que reinventar lo que es la economy green, lo que es la economía social circular. De eso se trata. No más monopolios, no más oligopolios, que son los únicos que hacen, y lo digo aquí abiertamente, perdóname, porque me viene como buen cholo, me viene de adentro. Lo digo así, abiertamente. Y con razón, mire hermano, es hora de que aquí, excelente, ojo, no es un tema que es un tema importante, que los grandes países, las grandes han hecho los cambios constitucionales. Yo pienso que ha llegado el momento de sentarnos, sobre todo el pueblo peruano, con sus organizaciones, con sus gremios, con sus asociaciones, con sus organizaciones sociales, políticas, económicas, el empresariado, etcétera. Hay la necesidad de escribir una nueva Carta Magna, una nueva Constitución, es decir, de constituirnos. Es eso, no le tengamos miedo. Una Constitución que represente a todos los peruanos. El evento va a ser 17 y 18, Carlos. Y 19, sí, 17, 18 y 19 de junio. De junio. Sí, sí. Vamos a estar atentos entonces. Vamos a conversar mucho antes
de la fecha, claro que sí, para tener más información de la agenda que se esté preparando, porque estamos hablando de la participación de todos los actores que tienen que intervenir, el gobierno nacional, los gobiernos regionales, las instituciones internacionales de peruanos en el exterior y los peruanos en el exterior, que creo que es la parte más importante en esta deuda que tiene el Estado, no solamente con los peruanos que residen en el Perú, sino con los peruanos en el exterior, como bien lo has señalado. Vamos a estar atentos al tema del evento, estos 3 días en junio, para alguna agenda ya que seguramente está en elaboración. Gracias, Carlos. Si hubiera algo más que agregar en esta interesante entrevista. No, simplemente saludarte a ti, a todos los colaboradores y desearles a nuestros hermanos peruanos que no caigamos en lo que dicen la depresión. Hay momentos en que tenemos que afrontarlos y nosotros los peruanos en el exterior estamos también dispuestos a dar nuestro contributo. Y para eso hay la necesidad de una apertura por parte de este gobierno en políticas institucionales. De eso se trata. Hacer crecer, sobre todo, y volver la credibilidad de las instituciones en nuestros ciudadanos peruanos, porque la ha perdido, lamentablemente. Sí.